volviendo a la presentación, el siguiente tema es medición de caudales. La medición de caudales es un aspecto muy importante, ya sea por temas de normativa o por temas de diseño de unidades de sistema de tratamiento. Hay diferentes métodos para medir caudales. Dentro de ellos están las instalaciones de vertederos o canaletas partial, que permiten medir caudales en canales abiertos o en alcantarillados parcialmente llenos. También un método muy frecuentemente utilizado es el de llenado de recipientes. Básicamente es el método volumétrico, donde lo que tenemos es una relación volumen sobre tiempo, y para obtener el volumen utilizamos un recipiente con un volumen ya determinado y se cronometra el tiempo en el cual se llena ese recipiente. El otro método es cronometrando el desplazamiento de un objeto flotante entre dos puntos fijos a lo largo del recorrido, y este método se aplica también para sistemas de alcantarillado parcialmente llenos. Antes de continuar con el tema de medición de caudales, es muy importante que conozcamos sobre algunos términos de hidráulica. Está la hidráulica del flujo a presión, que es utilizada para tuberías circulares en presión, utilizada generalmente para la distribución de agua potable, aguas de riego, equipo hidráulico, donde, como vemos en esta imagen, las tuberías están totalmente llenas. Eso es una hidráulica a presión, una hidráulica del flujo a presión. Y si hablamos de hidráulica en lámina libre, se trata de las evacuaciones de aguas pluviales, de drenajes de las aguas, de aguas de riego o de sistemas de tratamiento. Pero si nos vamos a esta diapositiva, vemos que el flujo libre se corresponde a unidades parcialmente llenas, mientras el flujo a presión son en tuberías totalmente llenas, donde su distribución es por medio de la gravedad, como vemos en esta imagen, o por la ayuda de un sistema de bombeo, o por la combinación de ambas, ya sea por la gravedad y acompañada en algún punto en algún tramo de la tubería por un sistema de bombeo. Todos estos son por flujo a presión, mientras que flujo libre estamos hablando de estructuras que están parcialmente llenas, estructuras o tuberías que están parcialmente llenas. Generalmente son canales o ríos. En el caso si hablamos de la definición de un canal es un conducto natural o artificial en donde fluye un líquido valiéndose únicamente de la acción de la fuerza de la gravedad. Son canales naturales, por ejemplo, los ríos, las corrientes de agua y torrentes, o los canales artificiales también, principalmente los de suministros de riego, las evacuaciones de aguas lluvias, evacuaciones de aguas residuales e incluso canales de navegación. Aquí vemos un ejemplo donde este río va a ocupar esta superficie, esta área en el fondo, pero su superficie está totalmente abierta. En el caso de esta bajante de aguas lluvias, lo que va a pasar es que la tubería va a ir parcialmente llena, en el caso de estas canoas o canaletas. Existen diferentes formas o diferentes medidores de caudal. Si hablamos de aforo, tenemos los más comunes son los vertederos, que hay de diferentes formas. En este caso estoy haciendo referencia a los vertederos triangulares. Muy comunes son los de 90 grados, que tienen una capacidad determinada para un caudal menor de 60 litros por segundo. Están también los vertederos de tipo triangular, donde su caudal puede superar 1 metro cúbico por segundo. Y por otra parte están los canales partial, que son unidades de flujo crítico. En el caso de los vertederos, la desventaja que estos tienen es que hay una gran acumulación de materia sedimentable antes del vertedero, es decir, aguas arriba de la unidad donde se va a medir caudal. Pero también existe una clasificación de vertederos. Según su geometría están los vertederos triangulares, rectangulares, trapezoidales, circulares y parabólicos. Y existen dos tipos de vertederos según el espesor de pared. Los vertederos de pared delgada, con un espesor menor o igual a 2 milímetros. Y los vertederos de pared gruesa,
con un espesor mayor a 0.66 por H. Ese H es el valor de la altura de la lámina de agua. Los vertederos son dispositivos útiles y comunes en las mediciones de flujo. Los parámetros esenciales de cada vertedero son el coeficiente de descarga y la altura de agua. Aquí vemos el vertedero que se cuenta en finca pecuaria, es un vertedero de pared gruesa. Cuando lo vemos en esta situación, que él está prácticamente en ambos lados, está sumergido, en este caso la medición de caudal se dificulta porque habría que medirlo aguas arriba y aguas abajo. Aquí también hay que considerar que esta longitud que debería de tener de aproximación, este canal de aproximación también es relativamente pequeño en comparación a lo que se pretende que tener como flujo. En esta otra imagen lo vemos cuando prácticamente no ha habido lluvias y el agua que ingresa al vertedero es muy poca. De hecho, aquí es muy difícil, aquí es imposible medir caudal. Este es un vertedero tipo triangular instalado en finca comercial. Es el cual corresponde a la práctica que vamos a realizar de medición de caudales. Este vertedero es de lámina delgada, tiene un ángulo de 60 grados y si ustedes ven tiene un canal de aproximación bastante amplio, lo cual permite que aguas arriba el flujo se aquiete para que pueda caer por la escotadura del vertedero y generar esta cresta. Este es un vertedero de tipo triangular, también lo visitamos en la hacienda Juan Villas. También tiene un canal de aproximación bastante amplio. En el caso de cómo se puede diseñar o cómo se llega al diseño de un vertedero de tipo triangular, importante considerar ciertas dimensiones, como por ejemplo esta H que corresponde a el valor medido desde, permítanme a ver si puedo poner el puntero. Ok, esa H es un valor medido desde el vértice de la escotadura del vertedero hacia la lámina de agua que se considera napa, hacia la lámina superficial del agua. Esa altura está relacionada a una ecuación y por medio de esa ecuación es que se puede o es factible determinar caudales. ¿Qué se espera en este tipo de diseños? Es que cuando la napa caiga o se vierta por esta escotadura, se genere este espacio de ventilación. También se espera que el punto de medición de la lámina de agua, porque lo que vamos a medir es este valor de H, medido desde el vértice hasta la parte superior de la lámina de agua. Lo que se espera es poder medir ese valor en una distancia de 4 o 5 veces el valor de H como mínimo. Y esta altura que vemos aquí del canal hacia el vértice de la escotadura debería de ser de 2 veces la altura de la lámina de agua. Aquí vemos algunas ecuaciones, algunas consideraciones para el cálculo de un triangular. Básicamente lo que hicimos en la práctica es medir por el método volumétrico, es decir, con balde y cronómetro, y además por el método de la medición de la altura. Con esa medición lo asociamos a la ecuación de caudal para poderlo obtener. Existen criterios para determinar ese caudal. Este coeficiente de descarga es un valor asociado al ángulo, es decir, a la abertura de la escotadura.
En este caso habíamos dicho que era un vertedero de 60 grados. Ese coeficiente de descarga va a estar entre 0.5 y 0.64. La fórmula 1, la que vemos aquí, es una fórmula que tiene todo este detalle, mientras que la fórmula 2 es una fórmula un poco más simplificada. Esta ecuación está relacionada con la ecuación de Thomson. Aquí podemos escoger también el ángulo y luego la aplicación de la ecuación. Nos vamos a ir ahora al Excel para poder hacer el ejercicio. En el caso de caudal, vamos a empezar con el método volumétrico. Habíamos dicho que caudal es volumen sobre tiempo. Tengo el volumen que está en litros, que se midió con un envase con un volumen determinado, y tengo el tiempo que está en segundos. Entonces, para poder obtener ese caudal por el método volumétrico, vamos a abrir paréntesis y vamos a poner el volumen y cerramos paréntesis, pero ese volumen yo lo tengo en litros y lo quiero pasar a metros cúbicos, entonces debería dividirlo para 1000. Con esto voy a obtener el caudal de la primera lectura. Arrastramos fórmulas. Lo que voy a calcular es el promedio. ¿Okay? Entonces me está diciendo que por el método volumétrico, de acuerdo a las mediciones que tomamos, el caudal es de 0.005 metros cúbicos por segundo. Ahora bien, si asociamos el valor de la altura, porque nosotros hicimos la medición de la altura, ¿se acuerdan que cuál era el valor que íbamos a medir? Íbamos a medir el valor desde el vértice hasta la lámina de agua, que es el valor de H. Esa altura está relacionada con una ecuación. Vamos a ver. Me movió un poco, aquí está. Entonces, utilizando la ecuación de Thomson, ese caudal sería 0.77 que multiplica el valor de H elevado a la 2.47. Entonces arrastramos la fórmula y calculamos el promedio. ¿Okay? Si vemos en este caso, ambos valores nos coinciden con respecto al caudal, que es el valor que está reportado aquí. Está enlazado con esta celda por el método volumétrico. Ok, el coeficiente de descarga, si nos vamos a las tablas y vemos que que tiene un grado de 60 grados, vamos a utilizar el coeficiente de descarga de 0.54. El ángulo en el vértice inferior, que es este ángulo que tenemos aquí, que son los 60 grados, yo necesito transformarlo en radianes. Y necesito transformarlo en radianes porque para que Excel pueda hacer alguna función con esos grados, necesito que el valor esté representado en radianes. Tenemos el valor de la gravedad, que es 9.81 metros por segundo, y ahora vamos a calcular la carga del vertedero. La carga del vertedero es el valor que medimos aquí. Este es el valor medido, pero vamos ahora a poner un valor calculado. Ese valor calculado está dado por esta ecuación. El caudal
dividido para el coeficiente de descarga elevado a 1 dividido para 2.47. Si vemos la carga del vertedero 0.146, si lo comparamos con el valor medido, difiere un poco 0.126, pero ya vamos a hablar un poco más adelante sobre esas diferencias, porque recuerden que este es el valor medido y este es el valor obtenido en el caso de que yo tenga que diseñar esa estructura, fabricarla y montarla desde cero. Cuando nos toca fabricar esa estructura desde cero, siempre es importante tener un referente del caudal. Y en este caso el referente del caudal que vamos a tomar es el método volumétrico, porque es muy sencillo de medir. Y si vemos que nos dio el método volumétrico prácticamente igual con respecto al caudal dado por la ecuación de Thomson. Para calcular el ancho del canal es una relación que tiene que ser 5 veces, al menos 5 veces el valor de la altura. Entonces sería 5 que multiplica a 0.146. La longitud de desarrollo, que es básicamente el canal de aproximación, es muy importante. Ese va a ser 10 veces el valor del valor de H, de la carga del vertedero. La altura hasta la base de la sección del pasaje, eso es, vamos a ver, es el valor de P, es este valor que tenemos aquí, del fondo hacia el vértice de la escotadura. El valor de P va a ser de 2 a 3 veces el valor de H. Entonces la fórmula va a ser 2. Voy a escoger el valor de 2 que multiplica H. Okay. Con esta ecuación, lo que tenemos aquí, la fórmula 1 lo que está agarrando es esto. Fórmula 1 está agarrando esta ecuación de aquí, el coeficiente de descarga que multiplica a 8 dividido para 15, que multiplica la tangente del ángulo θ dividido para 2, que multiplica 2 por la gravedad elevado a 1 medio y que multiplica h elevado a 2,47. Es exactamente esta misma expresión. Si comparamos esa ecuación con lo que nos dio con la ecuación de Thomson, tenemos valores muy similares. Pero ¿por qué estos caudales difieren del caudal que medimos en campo? Bueno, esto es un caudal de diseño. Cuando nosotros ya construimos esta unidad bajo estas dimensiones, como por ejemplo la longitud, el ancho, la altura que debe tener, el ángulo del vertedero, existe lo que se llama calibración. Para realizar esa calibración es justamente hacer las mediciones en campo utilizando todos los tipos de caudales, el caudal mínimo, el caudal medio, el caudal máximo. Esto aquí es apenas un ejercicio con 5 lecturas. Y en base a esa altura se corrige la ecuación. Por ejemplo, aquí la carga del vertedero, podríamos, si fuera el caudal medio o si fuera el caudal medio, yo podría escoger 0.126, que es el promedio que me dio de todas esas lecturas. Entonces, si nos fijamos aquí, corrigiendo este valor, nos aproximamos más al caudal medido en campo. Es decir que este valor está sujeto a la calibración que le hagamos una vez que ya esté instalada la unidad y que ya hagamos las mediciones. Esas medidas reales nos van a permitir calibrar esa ecuación. ¿Okay?